Estudiantes, buenas tardes. Estudiantes de la asignatura Conservación de Forrajes, Universidad de Antioquia. Vamos a continuar con nuestra clase y ya vamos entonces terminando con esto que les voy a hablar en esta clase, con la parte agronómica de la asignatura. En la última clase yo les había hablado del ácido prúsico. En ese momento se me escapó el nombre más técnico de este ácido prúsico que puede contener el sorgo, que es el cianuro. No solo los nitratos, sino también el cianuro. Pero estos sorgos ya mejorados tienen muy bajas concentraciones y no hay ningún problema con los animales para esto. Hablemos entonces de la agronomía del cultivo del sorgo. La tasa de siembra depende de la distancia de siembra y de la variedad, y puede oscilar entre 10 y 30 kilos por hectárea. Esta variación es grande porque ustedes saben que ya hablamos de variedades graníferas, variedades forrajeras, entonces por eso varía tanto. Recuerden que una cosa es la tasa de siembra y otra es la densidad de siembra. La tasa de siembra son la cantidad de semilla por hectárea que depende de la densidad de siembra de un cultivo. Las distancias de siembra con el sorgo, semilla pequeña, lo hacemos en surcos a chorro continuo o chorrillo, con distancias entre 20 y 60 centímetros entre surcos, dependiendo pues de la variedad, como hemos ya hablado. La profundidad de siembra debe ser de 2 a 3 centímetros. En estos cultivos forrajeros y en muchos cultivos la profundidad de siembra es importante. Si queda muy superficial y las lluvias fuertes, puede haber grandes pérdidas de semilla. Y la profundidad excesiva, pues, puede germinar la plántula, pero no emerge. Y ya, lo que llamamos la densidad de siembra oscila entre 120.000 y 200.000 plantas por hectárea. O sea, es mucho mayor que la del maíz, esta densidad de siembra del sorgo. Entonces, que tienen los conceptos claros de tasa de siembra, distancia de siembra y densidad de siembra. El sorgo forrajero que ya les mencioné de Corpoica, este sorgo forrajero mejorado, lanzado hace relativamente poco, hace algún 2 años, tal vez 1 o 2 años. Ya tengo la semilla, ya empecé a hacer las pruebas de germinación en la vivero de la facultad y muestran una respuesta excelente. De la siembra a la emergencia, aquí vale la pena comentar que emergencia es diferente a germinación. El proceso germinativo de una semilla inicia muy rápido. Digamos, es un proceso fisiológico interno donde se movilizan sustancias, enzimas, se movilizan nutrientes y ese proceso no se ve. Entonces lo más correcto es decir el porcentaje de emergencia o emersión es cuando ya uno ve la plántula. Puede ser que la germinación haya sucedido muchos días antes. Entonces cuando uno ya ve la plantulita se llama la emergencia o emersión. Son 5 días, lo pude corroborar esta semana. Son 5 días prácticamente exactos donde se inicia la germinación, además de que es muy uniforme, como lo corroboré. Ya la floración, eso, un proceso fisiológico de las plantas, depende mucho de la radiación solar.
está entre 64 días o hasta 80 días, dependiendo de la región. Y desde que emerge hasta que madura fisiológicamente, la planta ya pueden ser desde 98 hasta 114 días. Es como el ciclo hasta la madurez fisiológica, cuando ya planta está adulta. Y ya para cosechar para forraje, vemos intervalos de desde 88 hasta 108 días, porque la idea es cosecharlo antes de la madurez fisiológica para aprovechar su mejor valor nutritivo. Estas son unas fotografías de siembra del sorgo forrajero en Corpo Ica, en las estaciones de Corpo Ica, en la costa Caribe, con maquinaria, con rastrillo. Y ya se pueden ver germinado a los 20 días después de la emergencia de que salió la plántula. Y ya le están aplicando fertilización entre los surcos. También quiero pues recalcarle mucho que esto también se puede sembrar con labranza mínimo, labranza cero, con una germinación muy buena y con un poquito más de densidad de tasa de siembra se puede sembrar sin ningún problema, sin mover tanto el suelo. Bueno, hablemos de la cosecha del sorgo. En variedades de grano debe realizarse cuando el grano esté en estado masoso o también puede ser lechoso, simplemente el grano, igual que en el maíz. Se cogen unas muestras, unos granos de las panojas y se aplastan o se estripan, como decimos coloquialmente, y eso debe estar semiblando o semiduro. Y cuando son variedades forrajeras que el grano es muy pequeño, simplemente cuando se inicia la floración, o muchos autores dicen cuando haya un tercio de floración, se corta. No se debe esperar que esté muy florecido porque ya hay traslocación de nutrientes hacia las panículas, hacia las panojas, y el grano muy duro ya se vuelve muy indigestible. Aquí vemos algunas de las panojas de sorgo granífero. El sorgo tiene una ventaja, que puede rebrotar después de ser cosechado. Hay unas especies que lo hacen más que otras, especialmente los sorgos forrajeros. Los graníferos también lo hacen, pero como es una planta más pequeña, tal vez no valga la pena hacer más cortes. Pero en sorgos tipo Sudán, sorgos más forrajeros, que tienen más apariencia de pasto de corte por su altura, sí se puede hacer hasta 2 y 3 cortes posteriores. Todo esto hay que mirarlo con cuidado porque depende mucho de las posibilidades operativas y económicas y financieras. Si se justifica hacer una segunda o tercera cosecha que prácticamente va a valer lo mismo que la cosecha principal donde se cosechó la mayor cantidad de forraje. Obviamente estos rebrotes dan menos rendimientos, de 25 a 35% menos, pero es una, digámoslo así, de acuerdo con las necesidades del productor, es una buena posibilidad. Cuando este sorgo se cosecha así en forma con el grano pastoso, masoso, semiblando, puede contener 65% de tallos, 18% de hojas y 19% de panojas. Si esta panoja, el grano está semiblando, es una gran fuente de carbohidratos para los animales.
Y el sorgo tiene la ventaja sobre el maíz que los tallos son más tiernos, no son cañas tan fibrosas, tan duras, tan lignificadas como el maíz. Con relación a la producción, aquí en Forraje Verde vemos unos resultados del sorgo Corpoica, el último que ha salido pues en Colombia, afortunadamente por nuestros investigadores, con un testigo comercial, el peso de la planta muy superior al sorgo de Corpoica mejorado, en forraje verde 40 toneladas versus 32, y en forraje seco más de 12 toneladas versus 10 toneladas de testigo comercial. Hablemos por último no, me disculpa que todavía falta otro cultivo forrajero. De otro cultivo forrajero multipropósito muy importante, con el cual he tenido muy buena experiencia en el cultivo y en el proceso de ensilaje, que es la soya. La soya Glycine Max es un cultivo leguminoso, es una leguminosa oleaginosa. Del grano de soya sale aceite de muy buena calidad. Es el grano más importante del mundo, originario de la China, aunque su nombre deriva del japonés soy, que es planta en japonés. En el mundo se producen alrededor de 237 millones de toneladas anualmente. Esto es un dato bastante significativo. Aquí en nuestro subcontinente, Suramérica, Argentina y Brasil son los grandes productores de soya. Colombia fue un buen productor de soya, ya produce muy poco, solo produce para satisfacer el 10% de sus necesidades. No produce más de 50.000 hectáreas, que eso es muy poco. En el Valle del Cauca se producía soya y maíz y girasol hace muchos años, pero ya el monocultivo de la caña de azúcar acabó con todo esto. Eso ya de políticas agropecuarias y de intereses ya privados de empresarios agrícolas. Es un cultivo energético y proteico, es una gran ventaja. Todos los que hemos visto anteriormente son básicamente energéticos, con bajos niveles de proteína. Todo lo que hemos visto, pastos de corte, maíz, sorgo, todas estas gramíneas difícilmente pasan de 10 a 12% de proteína. Este cultivo tiene energía a partir de la harina y tiene mucha proteína también, como frijol leguminoso. Una harina de soya puede tener hasta 44% de proteína, que esto es excelente. Aquí podemos observar algunas fotografías de la planta. Ahí las vainas están verdes todavía, en proceso de maduración de secado. Él es un cultivo de ciclo corto, él produce su vaina, su fruto, y muere y hay que volverlo a sembrar. En Colombia tenemos una relativa buena cantidad de variedades comerciales y por eso debería haber más área para aprovechar este esfuerzo de los fitomejoradores. Ahora se siembra más en los llanos orientales debido a que hay variedades tolerantes a ciertos niveles de acidez. Y por la topografía sería la zona especial para mecanizar y tener grandes áreas en el cultivo de soya. La Corpoica Taluma 5 es tal vez de las últimas generadas y
Esta Taluma 5 es para sabanas ácidas de los llanos orientales desarrolladas por Corpoica grossavia. Tenemos otra que se llama la Orinoquia 3, otra la Soyica P34. Esta Soyica desarrollada por el antiguo ICA cuando tenía las funciones de investigación es Panorama 34 o P34, es la soya más sembrada actualmente en Colombia. Lo poco que se siembra, esta es la variedad más sembrada. Esta la produce Semillas Camerún del Valle del Cauca. Tenemos Corpoica La Libertad raya 4, Soyica Ariari raya 1, Corpoica Obando raya 1, Soyica Altillanura 2 y Soyica Valle 2000 o Soya Valle 2000. Ustedes ven estas Taluma, Orinoquia, La Libertad, Ariari, Altillanura, son para los diversos ecosistemas de la Orinoquia colombiana, lo que llamamos popularmente los llanos orientales. Y las otras, Obando, Valle, Soyica, son para otros ecosistemas de valles interandinos de nuestro país. Muy bien. Vamos a hablar algo del cultivo, brevemente, la fenología de la soya. Fenología quiere decir cuáles son sus estados vegetativos y reproductivos. El ciclo vegetativo de la soya oscila entre 95 y 115 días. Aquí, como de nuevo, como en otros cultivos anteriores, pues este rango depende de la variedad, depende del suelo, del clima, de condiciones ambientales. Lo que ustedes ven en esta gráfica como V son estados vegetativos y R son estados reproductivos de la planta. Ahí hablan de un periodo crítico entre estado reproductivo 4, 5, es el estado crítico, donde hay aparición de vainas y crecimiento de semillas, y es el estado en que cosechamos para ensilaje. No esperamos el R8, que ya son la vaina dura con el grano duro, que se cosecha para grano duro, para producción pues, de concentrados, de harina de soya, etc. Agronomía del cultivo, hablemos de tasa de siembra y densidad poblacional. Dependiendo la variedad y el propósito, sea forraje o sea grano, que la soya como leguminosa, su forraje también es de muy buena calidad, o sea, toda la planta es un forraje de muy buena calidad. Oscila entre 40 y 60 kilogramos por hectárea, la tasa de siembra. Y la densidad, sembrando la 34 centímetros entre surcos y 5 centímetros entre plantas, eso nos da 588.000 plantas por hectárea. La soya, como lo han hecho los argentinos de forma muy interesante, se puede sembrar en siembra directa sobre rastrojo de la cosecha anterior, con el suelo protegido, con labranza mínima o labranza convencional. Como todas las leguminosas sabemos, es indispensable la inoculación con la cepa específica de Rhizobio para lograr ese gran beneficio del nitrógeno fijado en la atmósfera. En soya, prácticamente
el 70% del nitrógeno o casi todo el nitrógeno se aprovecha de la fijación atmosférica. ¿Cuál es la edad de corte para el ensilaje, que es lo que nos interesa a nosotros? Se realiza entre los estados R4 y R6, o sea, estados ya reproductivos, cuando las vainas están verde claras, verde amarillas, lo que llamamos coloquialmente pintonas, porque nos interesa que ese grano esté blando, semiblando, para que sea bien aprovechado por los animales cuando consuman el ensilaje. Esto se puede obtener entre 60 y 70 días, por eso es un cultivo muy interesante asociarlo, hacerlo simultáneamente con maíz, porque tienen un ciclo muy parecido, entonces se pueden cosechar simultáneamente y hacer un ensilaje energético proteico excelente. En biomasa verde total, que nosotros nos interesa la biomasa verde total para ensilaje, porque es toda la planta la que se cosecha, puede producir entre 20 y 36 toneladas por hectárea en biomasa verde, que es también una muy buena cantidad. Cuando yo lo he hecho, mi experiencia docente académica con los estudiantes en las diferentes fincas, lo hacemos con fertilización orgánica, tal vez nos da menos de 20 toneladas, pero con una producción, digamos, muy sana, sin aplicación de agroquímicos. Cuando usted la siembra para grano duro, se puede obtener entre 2.4 y 3.5 toneladas por hectárea, también muy parecido a lo del maíz. Si usted puede secar ese grano en la finca y molerlo en una máquina ripiadora o sin una ripiadora que tenga martillos, usted tiene ahí un concentrado natural. Y si también muele el maíz, el grano duro del maíz, usted puede preparar su concentrado sin ningún problema en la finca. Aquí les muestro algunas fotografías de la Hacienda del Progreso de la Facultad de Ciencias Agrarias del municipio de Barbosa, en años anteriores que teníamos acceso a esta hacienda. Son excelentes suelos aluviales de orillas del río Medellín. Tuvimos una excelente experiencia. Esta es la variedad soya P34, la más comercial para grano, pero produce un excelente forraje. Esto es hecho todo a mano con los estudiantes. Esta es otra panorámica del cultivo. Todo hecho a mano con los estudiantes, con labranza mínima, prácticamente sembrando la semilla a chuzo, sin ninguna otra incorporación de que no haya sido caprinaza o abono orgánico solamente. Muy bien, por último, para también tocar especies de trópico alto de clima frío, hablemos del cultivo de la avena forrajera. La avena es una planta gramínea semestral, o sea que el ciclo es más o menos de un semestre, originaria de Europa, del norte de Asia y Europa, por eso se denomina Eurasia, el origen. Crece de 1800 a 3000 metros de trópico alto. Cuando se usa, se cosecha el grano para hacer harina, es un gran alimento para el ser humano. Nosotros aquí le enfocamos como variedad forrajera. Aquí podemos ver la planta, es una típica gramínea de muy buena producción de forraje. Es de ciclo corto, como ya lo mencionamos, es decir, no es perenne.
En Colombia tenemos una buena disponibilidad de variedades, es tal vez de los cultivos forrajeros después del maíz y el sorgo, por lo menos para clima frío, que más mejoramiento genético se ha hecho. Por eso disponemos de muchos materiales. Tenemos la avena forrajera suprema, esos son los nombres comerciales. Todas son avenas forrajeras, la K, la Cayuse, que es de las más antiguas, que es una avena mejorada, criolla colombiana mejorada, se vino como la Cajicá y Cayuse, son colombianas, la Suprema es importada, esta avena forrajera dorada importada, la Everleaf también importada, y la última, que fue lanzada el año pasado por Corpoica como material mejorado, avena forrajera altoandina, que vale la pena hacer un énfasis especial en ella, así como lo hicimos en el sorgo de Corpoica, porque de verdad que hay que celebrar que nuestras entidades estén haciendo mejoramiento de nuevo en pastos y forrajes y no le dejemos todo a lo que hagan las instituciones extranjeras como el CIAT, que ha sacado pues todos esos pastos que ya conocemos de variedades mejoradas, de braquiarias especialmente, y que nosotros también tengamos nuestro propio mejoramiento de forrajes. Esta avena forrajera de nombre altoandina, así lo lanzó Agrosavia, Corpoica Agrosavia. Esto creo que se desarrolló en el 2018, se lanzó en el 2019. Presenta unas ventajas que dicen los investigadores de mayores rendimientos y obviamente ayuda a la producción de leche en el trópico alto. ¿Qué características tiene esta última variedad de avena? Los rendimientos son mayores comparadas a unos estilos comerciales que ellos evaluaron, como la Cayuse, la Cajicá y la Avenar, que es una avena nariñense. Fueron superiores a estos testigos. Y esta variedad provino de materiales genéticos del CIMIT. El CIMIT es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que también trabaja con avena. Y de ahí provino el material para este proceso de mejoramiento. Esta especie, dicen los investigadores, presentó una precocidad intermedia para floración, 120 días a la cosecha. En avenas hay avenas de ciclo largo, de ciclo más corto. Hay unas de 120 días, otras de 180, 160. Esta es, digamos, intermedia, 120 días a la cosecha. Y aquí mencionar algo muy interesante, que los animales 15 litros vaca día pasaron a 22 cuando se les suplementó con un 35% de ensilaje de esta avena. Esto es un incremento realmente muy grande. Esta avena altoandina también tiene una gran cualidad, para mí la más importante, que el problema de las avenas forrajeras es una gran susceptibilidad a las rollas. Las rollas son pues unos hongos. Estas rollas, la Puccinia graminis y la Puccinia coronata, son los que se llaman las rollas de la hoja y del tallo. Son bastante limitantes en la mayoría de las variedades. Muchas veces lo obliga a uno a cosecharla antes para evitar que el cultivo se eche a perder por un ataque de rollas. Y esta característica de la variedad altoandina, menor incidencia de rollas, donde los investigadores sostienen que no supera el 10% en el altiplano cundiboyacense y en el altiplano de Nariño. Esto es excelente, porque esta es una gran limitante de las avenas.
cuando los tejidos comerciales fueron muy susceptibles, más del 60% atacados por la roya, este ataque en la alfandina no pasó del 10%, esto es muy bueno. Y el rendimiento de forraje, también dicen los investigadores, fue superior en 10 a 20 toneladas más que los testigos. Entonces es un material realmente excelente, promisorio. Estas son algunas fotografías de las cultivares de avena que ya les mencioné. Esta avena suprema, una hoja muy gruesa, esto es muy bueno, muy importante, muy buena relación a tallo. La cajicá es una avena más grande, de hoja más delgada, más criolla. La cajicá y la cayusa tal vez las más sembradas en Colombia. Eso llegan a superar hasta el metro, llegan hasta el 1,5 metros. Tenemos la avena dorada, que es una avena también de hoja muy ancha. Y la Everleaf, esta es también de hoja más ancha. Que esto también decir tiene más área foliar, esto es especialmente aquí a nivel tropical muy importante. Hablemos algo de la agronomía del cultivo de la avena. De acuerdo con la variedad, la tasa de siembra oscila entre 60 y 75 kilos por hectárea. Generalmente en las etiquetas aparece en libras por hectárea. La profundidad de siembra entre 2 y 4 centímetros, una semilla pequeña, liviana, que taparla bien, muy apetecida por los pájaros. Puede sembrar al voleo con ayuda de un lastre que puede ser aserrín, pero es preferible hacerlo con un patrón de siembra de chorro continuo, con 20 a 30 centímetros entre surcos. Aquí vemos las características morfológicas de la semilla liviana, taparla bien con el insisto, pero germina muy bien, muy rápido, entre 5 y 8 días. Comienza la germinación. Si se demora más es que la semilla ya está muy vieja, ya empieza a perder vigor de germinación. Se cosecha entre 90 y 140 días según la variedad, si es de ciclo corto o de ciclo largo. Y para el silaje, cuando el grano esté lechoso, si ya sale la panícula, hay que mirar que el grano todavía esté blando, lechoso, para hacer su cosecha. Puede producir entre 30 y 35 toneladas de forraje verde por cultivo, por ciclo. Esto depende mucho de la variedad del suelo, del manejo, de la fertilización, del clima, por eso se habla de estos rangos. Ahí vemos una cosecha mecánica con la cosechadora tipo cuello de ganso cortando la avena. La avena también se puede pastorear, en el sur de la Argentina la pastorea. El problema es que debe ser con ganado liviano porque ella es muy suculenta y se causa mucho daño por pisoteos y es ganado más pesado. Ella tiende a rebrotar, tiene una tendencia a rebrotar, pero es mejor volver a sembrar. La semilla es muy latente, queda en el suelo durante muchos años y si usted mueve el suelo en una finca puede empezar a rebrotar avena. Por último les comento, ya para terminar esta parte agronómica de la asignatura, que hay muchos otros cultivos forrajeros que se pueden conservar, sea en silage, o sea edificación, o peletización, o en olaje. Pero les quiero mencionar dos especialmente, con los cuales he tenido muy buenas experiencias. Está el frijol cauquí,
lo llamamos en la costa de nuestro país, la costa atlántica en Urabá, como frijol blanco cabecita negra. Este es un frijol de origen chino, el Lingnan ungiculata. Es una excelente alternativa multipropósito para alimentación humana y animal, con una gran ventaja es que es muy precoz, en 45-50 días ya prácticamente se puede cosechar. Y otra gran característica es que es de climas secos, aguanta muy bien los climas secos y muy tolerante a la falta de agua. Entonces es una gran alternativa este frijol caupi. Y tenemos el clima frío la quinoa. La quinoa está muy de moda ahora para la alimentación naturista vegetariana. Es un pseudo cereal sembrado por los incas, por nuestros indígenas de los Andes del trópico alto. Ahora también muy usada pues, en la alimentación humana de gran valor nutritivo. Y la planta completa, la biomasa de quinoa es excelente para la alimentación animal, para vacas lecheras, como se puede ensilar. Y todos estos trabajos pues están, digamos, en curso. Ya hemos sembrado en la hacienda de la montaña de la facultad parcelas de quinoa, hay muchas variedades, con muy buen resultado. Aquí nos falta un poco de semilla, porque la semilla la logro conseguir en los mercados verdes donde venden el grano para alimentación. Entonces falta más, digamos, mejorar el mercado de la semilla. Pero no nos olvidemos de estos otros dos cultivos forrajeros, que son el frijol caupi y la quinoa. Con esto, estudiantes, terminamos la parte agronómica. Entonces ya luego continuaremos ya con los procesos de conservación de forrajes. Les agradezco mucho, les hablo Julio Echeverry Gómez, profesor del área de pastos y forrajes, Universidad de Antioquia.